Eso, bueno, buenos días. Bueno, quería comentaros varias cosas. La primera es que para nosotros es como muy especial el volver a la Semana Grande de Donostiarra, donde, igual que tú, va a ser nuestra tercera participación. La última fue en el 94, cuando se hacían en el puerto, hace 20 años, Dios mío. Estaba en la misma semana de Sí, efectivamente. Es que me acuerdo mucho Yo creo que solo se hizo una vez porque era peligroso, porque no había barandilla y la gente estaba a borde del puerto, era una cosa un poco surrealista. Y en el año 87 tocamos, entonces hacía en Ondarreta, con toda la gente en la arena. Han ido cambiando las cosas. Ahora volvemos a Sagüés, que creo que es un marco más adecuado. Y bueno, pues volver 20 años después, cuando el grupo cumple 30 años, es algo como muy especial para nosotros. Esta es la parte positiva. La parte negativa es que Diego no nos va a poder acompañar esta noche. Lleva sufriendo una dolencia en la espalda, en la columna vertebral desde febrero, que le tiene en un sin vivir. Y bueno, hemos hecho unos conciertos con él en ese estado y no lo ha pasado nada bien. Entonces estamos ahí apurando hasta el límite y concretamente tenemos 3 conciertos ahora, aquí, Portugalete y Sonorama, este viernes, este sábado, ¿verdad? A ver, ¿izquierdo? Este sábado, y no va a hacer ninguno de los 3. Y bueno, trataremos de que se note lo menos posible y poco más. No sé, ¿qué más decir? Bueno, sí, claro, lo más importante, ¿qué vamos a ofrecer? Nosotros estamos también en un momento muy dulce presentando un último disco que se llama El Duelo, que es el que da nombre a la gira. Una gira que en principio iba a ser únicamente de 5 y 6 conciertos, al final van a ser 50, con un primer tramo que hicimos el año pasado en auditorios, aquí hicimos el Cursal, y este segundo tramo que es ya en sitios mucho más grandes como es Sagüés. Pero el repertorio básicamente es el mismo, es decir, las canciones del nuevo disco del Duelo y luego un repaso por estos 30 años, que al igual que nosotros, a Diego y a mí nos ha costado mucho decidir el repertorio, pero creo que no va a faltar ninguna canción de las que la gente quiere escuchar. Eso sí, avisamos desde ya que están bastante retocadas. Es decir, hay canciones que han envejecido bien y otras que han envejecido mucho peor, y esas que han envejecido peor les hemos dado un lavado de cara importante, y yo creo que que en general el repertorio suena muy actual, aunque haya canciones que tengan 30 años. ¿Y la Vera? Ya has dicho, ¿no? Que tocar en casa siempre es especial. ¿Y te esperan? Sí, es especial primero porque no es habitual, aunque parezca lo contrario. Es decir, tanto Duncan Du como Diego y yo en solitario hemos tocado muchísimo más, no sé, en Madrid, por decir algo, que en Donosti, ¿no? Hay sitios, o sea, no en tu casa es donde más tocas. Entonces, da mucho más gusto cuando tocas en casa. Y luego es especial porque está tu familia, están tus amigos, muchos conocidos, conoces a los críticos musicales, todo tiene un punto le añade un punto de emoción extra que no tiene tocar en otros lugares del mundo. ¿Me va a resultar un poco un concierto de Mikel Erenchun? Al final, sí. Bueno, no es un concepto de Mikel Erenchun porque el concepto es el mismo, es decir, tenemos una banda de 7 personas en las que cambia un miembro, ¿no? El repertorio, el montaje, la banda, los arreglos, el concepto es el mismo, con o sin Diego. Hay una diferencia abismal de un concierto de Mikel Erenchun. De entrada yo no me podría permitir el grupo que me va a acompañar esta noche y probablemente nunca me llamaría para tocar en la Stella Rusia, que de hecho no lo he hecho jamás. Es decir, hay un salto cualitativo enorme entre Mikel Erenchun y Duncan Du. Evidentemente entre Mikel Erenchun y Duncan Du hay muchos parecidos, de entrada es la misma voz. Quiero decir que las diferencias y las similitudes están ahí, ¿no? Evidentemente Duncan Du sin Diego no es Duncan Du, es otra cosa, pero no es Mikel Erenchun. Ya me gustaría a mí, repito, poderme permitir
lo que vamos a hacer esta noche como microlenso.